Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Tengan ustedes muy buenas noches, hermanos. Hemos venido a traerles otro mensaje de la palabra de Dios. Nosotros nos encontramos, hermanos, para el que quiera ir a visitarnos en la carrera 83B, número 1628, en el barrio Ingenio 3. El teléfono es 372 ¿cómo es el tico del teléfono? 332 71 36. 333 71 Vuelvo y repito, 332 71 36. Allí nos pueden llamar y nos pueden preguntar acerca de las predicaciones que tenemos aquí para resolver alguna incógnita que ustedes tengan. Por eso les damos la dirección, les damos el teléfono 332 71 36. También para que si alguno quiere visitarnos, nos visite y va a tener la oportunidad de conocernos y de disfrutar de la palabra de Dios. El domingo nos reunimos a las 11 de la mañana para tratar asuntos que corresponden a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que alinearnos en el poder de Dios. Estar fuera de ese poder nos ocasiona muchos desastres, mucha desgracia, muchas tragedias. Estamos viviendo, como dice la palabra de Dios, tiempos supremamente peligrosos. Y las demás personas viven acomodándose, viven al ritmo de este mundo. Y únicamente van a despertar cuando les aparece la desgracia, la muerte, la desesperación, la angustia. Entonces allí es donde van a mirar hacia el cielo y a culpa a Dios. Siempre que suceden las tragedias, Dios es el culpable. Dios fue el que tumbó
el avión para que se mataran los jugadores. Dios fue el que permitió que este hombre criminal matara a la niña de 7 años. Dios fue todo. Todos se lo inculpan a Dios, pero la gente no sabe que desde hace muchos años Dios decidió no comprometerse más con el hombre. Entonces, tenemos que nosotros estudiar la palabra de Dios para darnos cuenta de que no es Dios. Entonces, por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 6 y el versículo 4, ahí vamos a escuchar en esta palabra cómo Job, que Dios lo tiene en un alto concepto, según el versículo 1 de Job, capítulo 1, versículo 1. Entonces, aquí en el capítulo 6, 4, oímos de boca de Job que inculpa a Dios de todos sus quebrantos. Es Dios. El culpable es Dios. Entonces la gente siempre inculpa a Dios. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios que permitió que este crimen de esta niña de 7 años se cometiera? ¿Dónde estaba Dios? Dios permite todo esto. No. Lo que pasa es que usted no ha estudiado la palabra de Dios y en ella Dios determinó no volver a intervenir en los asuntos del hombre aquí en esta tierra. Leamos el 6:4, Ético. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Entonces miren ustedes, ¿qué está diciendo Job referente a Dios? Lo está inculpando de su desgracia. Allí le está diciendo que la saeta que Dios le envió con veneno, su cuerpo está absorbiendo ese veneno que viene de parte de Dios. Dios no te envía ninguna saeta para que te mate. Dios no está en ese cuento de estar matando a nadie. Dios determinó no volver a intervenir en los asuntos del hombre. Si Dios interviniera en los asuntos, siguiera como antes en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios intervenía. Y a uno que cogió un manto babilónico, un lingote de oro, y lo escondió debajo de su cama, Dios lo cogió con toda su familia y se lo tragó la tierra. La tierra se abrió y se los tragaron a él y a toda su familia. Porque Dios intervenía en ese tiempo. Pero ya el Señor dijo, no intervengo más en los asuntos del hombre. No voy a estar peleando contra el hombre.
Yo lo espero acá el día de juzgarlo. Dios va a tener un juicio con esas personas que hacen mal. Y entonces es al final, después de su muerte, viene el juicio para esas personas. Pero si Dios interviniera a este hombre que cometió ese crimen de esa niña de 7 años, envía un rayo y lo mata, porque Él es todopoderoso, Él puede hacer eso, pero no interviene. El que está interviniendo acá es los espíritus de la potestad del aire. Estos espíritus vinieron ¿a qué? A matar, a hurtar y a destruir. Miren las 3 cosas que hacen esos espíritus de la potestad del aire. Vienen a destruir, a matar y a hurtar. Por eso hay tanta muerte en esta tierra, porque el que destruye, el que mata, son los espíritus de la potestad del aire, los espíritus que operan sobre los hijos de desobediencia. Leamos, Efesios capítulo 2, el versículo 1 y 2. ¿Qué dice Dios? Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vuelva a leer ese versículo, para que usted se dé cuenta, hermano, quién es el que viene a destruir y quién es el que viene a matar. No es Dios, Dios no interviene. Son los demonios. Mira, ¿por qué? Porque si tú eres un hijo de desobediencia, allí dice, ¿quién te viene a operar? Te vienen a operar los espíritus de la potestad del aire, o sea, los demonios. Te vienen a operar. ¿Qué quiere decir? Que te vienen a cambiar tu mente. Te la operan, te la roban y luego te destruyen, luego te matan. Ellos, en cambio, ¿qué dice ahí el versículo? Dice que Dios vino a darnos vida. Él es un Dios de vida, no de muerte. Vino a darnos vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mire usted, hermano, que nosotros estamos muertos. Cuando usted está sin Cristo, usted es una persona muerta. Mire, hermano, usted está muerto. Y entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo se apodera de tu mente,
y con tu mente hace atrocidades, hace que tú cometas actos terribles. ¿Por qué? Porque tú estás muerto, no tienes conciencia de lo que estás haciendo. Entonces el enemigo se apodera de tu mente y esa mente la utiliza para destruir, para matar, para hurtar. Por eso hay destrucción, hay muerte y hay hurto, hay robo. Porque el enemigo te opera tu mente para que tú, para él utilizar tu mente en esos aspectos. Te utiliza para destruir. Mire ustedes cómo este hombre destruye a una criatura de 7 años. ¿Pero por qué la destruyó? Porque los espíritus de la potestad del aire operaron en esa mente. Porque este hombre era un hombre que no obedecía las leyes del Dios del cielo. Y al no obedecer, entonces fue presa de estos espíritus y le metieron en su mente destruir a esa criatura. La destruyeron. La destruyó ese individuo. Pero la gente le echa culpa al individuo, al hombre, a la persona, pero no se dan cuenta de dónde vino esa energía para que él ejecutara todos esos actos terribles y malignos. Entonces vean ustedes, hermanos, que usted no puede vivir con su mente vacía. No, porque entonces vienen los demonios y te utilizan para convertirte en sicario, para convertirte en fletero, para convertirte en ladrón de bancos, para convertirte en atracador, para convertirte en el hombre más despreciable que se pueda encontrar en esta tierra. Miren a ese muchacho de 38 años que tenía una carrera de ingeniería. ¿Cómo lo destruyó? Vino a destruir. Lo destruyó a ese hombre. Y le hizo cometer ese crimen, porque él viene a matar. De manera, hermanos, que ustedes dirán, esto es puro cuento. No, está escrito en la palabra de Dios. Esto está escrito. Si no estuviera escrito, nosotros estaríamos diciendo que ese hombre cometió el acto él mismo, estaríamos echando la culpa a él y estaríamos diciendo, mátenlo, mátenlo. Pero nosotros sabemos que ese hombre fue manipulado por los espíritus de la potestad del aire
que tienen poderes sobrenaturales y te llevan a tu mente a que cometas los más terribles crímenes. Tú te vuelves el criminal más feroz porque estos espíritus te vienen a operar. Y como los demonios no tienen manos, ellos utilizan las manos de estos individuos para cometer toda clase de crimen, de robo, de estafa, de todo lo que hay en esta tierra de malo. Son estos espíritus. ¿Qué dice Efesios 6:10? 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, porque no tenemos lucha, porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, contra las personas. La lucha es contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, 4 series de demonios están en el aire captando la mente desocupada de un desobediente de la palabra de Dios. Puede ser cualquiera, puede ser el hombre más decente que hay, pero no obedece a las leyes de Dios. Los demonios vienen y lo liquidan ahí y lo meten en un problema terrible. Él jamás había hecho eso, pero los demonios lo llevan a que cometa toda esa serie de bestialidades, hermano. Los convierte en bestias, en verdaderos animales feroces que destruyen. Mire, la niña abusada sexualmente, una niña de 7 años, pero este individuo no piensa, no analiza, no está en condiciones de reflexionar qué me van a hacer, qué me va a producir esto. No, él se va y comete el acto y después los demonios lo dejan en el aire para que él se defienda solo. Y ahí es donde la gente dice, ¿por qué yo cometí esto? ¿Yo por qué cometí esto? Si yo jamás estaba en condiciones de hacer estas cosas tan terribles. Pero mire, ¿quién te metió en eso terrible? Los espíritus de la potestad del aire, que operan, funcionan sobre los hijos de desobediencia, los hijos que nunca han creído en el poder de Dios. Mire, por eso en las familias, hermanos, desde niños, la familia tiene que coger sus niños y enderezarlos en la palabra de Dios, que es la que tiene poder para librarlos de estos
demonios feroces que te cometen actos terribles para que te metan a la cárcel, te condenen y o te sienten en la silla eléctrica y te maten. Entonces miren ustedes, hermanos, ¿por qué motivo se suceden estas tragedias tan terribles? ¿Por falta de qué? Por falta del conocimiento de la palabra de Dios, hermano. Aquí no venga con cuentos, aquí no venimos con cuentos nosotros que nos inventamos esto. Esto está escrito. Dice, porque la lucha no es contra carne y sangre. Es decir, contra la persona que cometió ese acto tan terrible. Nosotros nos enfocamos contra esa persona y queremos arrancarle la cabeza, desbaratarla, descuartizarla. ¿Por qué? Porque nos da ira del hecho que cometió, matar a una niña de 7 años. Pero usted le está echando la culpa a ese hombre. Y la palabra de Dios te está diciendo que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira la lucha es contra estos demonios, es que usted se debe enfadar y comenzar una guerra contra ellos. Porque es el que te hace cometer este tipo de crimen. Todos los crímenes, todo tipo de crimen son ellos. Todo tipo de violación son ellos. Todo tipo de lo que está sucediendo hoy con las mujeres, con las damas, las matan. La muerte para ellas. ¿Quién es que las mata? Estos espíritus de la potestad del aire. Y usted dice, usted dice, ¿y eso qué va a hacer? ¿Quién va a hacer eso? Es Él. Él es el malo, el criminal, el asesino. Pero ¿qué te está diciendo Dios? La lucha no es contra la persona, carne y sangre. Es la persona. Usted no debe quemar a la persona. ¿Qué hay que hacer con esa persona? Con esa persona hay que instruirla en la parte espiritual para que se transforme. Mire, para eso es. Pero ese trabajo no lo hacen en ninguna parte. Entonces, ¿qué sucede? Que esto va apareciendo por todas partes. ¿Por qué? Porque hay muchos hijos de desobediencia. Hay muchos hogares donde nunca se ora, nunca
se coge la Biblia a leerla, jamás la han leído. Por eso Dios nos está diciendo hoy que ellos operan en los hijos de desobediencia, desobedientes a los padres, hacen lo que quieren, son tipos que andan en la vagancia, son vagos, y por estar en estas condiciones sus mentes son débiles, mentes débiles, y el enemigo los coge a esa mente débil y la somete a que haga cosas terribles, hermano. De manera, hermano, que usted vaya entendiendo de dónde procede toda esta criminalidad que hay en el mundo entero. En el mundo entero, esto es producido por estos espíritus malignos que operan tu mente, se meten en tu mente. ¿Por qué en tu mente? Porque tu mente está llena de maldad. Son mentes malas. Y a los demonios, a esas mentes malas, les queda fácil hacerlos cometer estos hechos terribles, hermano. Ojalá ninguno de sus hijos, de sus hijas, vaya a caer en manos de estos espíritus, porque usted tiene una mente corrupta, una mente dañada. Entonces, miren, hermanos, que es la operación en su mente, que es una mente débil, que está llena de maldad. Entonces, tu mente llena de maldad, más la maldad de los demonios que te aplican, te convierten en un ser supremamente peligroso, hermano. Esta es la razón por la cual se cometen todo tipo de violaciones, por eso se descuartiza a las personas, porque los demonios le dan fuerza que le roban a otras personas para que usted descuartice, para que usted mate, para que usted cometa todo tipo de delito. Mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 2. ¿Cómo nos encontró Dios? ¿Cómo nos encontró Dios? Muertos en delitos y en pecados. Esa mente llena de delitos y de pecados es la que opera Satanás para descuartizar, para cometer todo tipo de violaciones. No interesa la edad de la persona. Entonces vamos a tener nosotros, mire, en este país lleno de corrupción, de maldad. Entonces miren ustedes, hermanos, que el Dios del cielo lo que quiere es darnos vida. Él no quiere matarnos.
Él quiere darnos vida. ¿Y cómo dice la palabra de Dios? Volvamos a leerle de Tico. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, hermano. Mire, ¿qué tenía nuestra mente? Nuestra mente estaba llena de delitos y pecados. Y esta mente, en estas condiciones, era una mente débil y fácil presa ¿de quién? De la operación de los demonios de la potestad del aire para hacerte cometer cualquier tipo de bestialidad, hermano. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere darnos vida. Mire, lo contrario, que fue Dios el que mató. No es Dios. Dios quiere darnos vida a todos, a los más terribles pecadores. A este muchacho que mató, Dios le quiere dar vida. ¿Por qué? Porque Él es el único que te puede transformar tu mente. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:22. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios 4:22? Leamos, Etico. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire, en cuanto a tu pasada manera de vivir, escuche bien, pasada manera de vivir. ¿Cómo era esa pasada manera de vivir? Delitos y pecados. ¿Sí o no? La pasada manera de vivir de nosotros era delitos y pecados. Pero ¿qué vino a hacer Dios? Dice la palabra de Dios, en cuanto a tu pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué se tiene que despojar uno del viejo hombre? Mire, porque está viciado, tiene vicios, una cantidad de vicios, ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire, está viciado ¿a qué? A los deseos engañosos. Ese crimen que cometió ese ingeniero, él no se había despojado de su viejo hombre. Y por lo tanto, él estaba lleno de vicios. Y por lo tanto, tenía deseos engañosos. Mire, ¿qué deseo engañoso más grande que ir a violentar a una niña de 7 años? Eso es un deseo ¿qué? Engañoso. ¿Y por qué tenía
ese deseo engañoso, porque él no se había despojado de su viejo hombre. No se había despojado. Y su viejo hombre, que tenía una cantidad de vicios que le producían ¿qué? Deseos engañosos. Y cayó en la trampa. Lo operaron los espíritus de la potestad del aire y le hicieron cometer un deseo engañoso. Se lo apuraron. Y ahí quedó el hombre marcado. Miren ustedes por qué cometió ese acto ese individuo. Porque tenía deseos engañosos. Ese es un deseo engañoso. Ir a violentar a una niña de 7 años. ¿Qué es eso? Un deseo engañoso. ¿Y qué le costó ese deseo engañoso? Ese deseo engañoso le costó que el mundo entero se diera cuenta que en Colombia un individuo, un ingeniero, mató a una niña por violarla y la asesinó también después de violarla de una manera cruel, porque los demonios son crueles. Mire, por eso ese individuo cometió ese acto, por estar lleno de deseos engañosos y estar lleno de vicios. No sé qué haría ese hombre, cuáles vicios tendría, pero tenía vicios. Y eso lo llevaron a que asesinara los deseos engañosos. Eso se llama un deseo engañoso. Ir a violentar a una niña de 7 años. ¿Quién te produce ese deseo engañoso? Tu viejo hombre, de la cual la gente no quiere despojarse. ¿Por qué la gente no quiere despojarse del viejo hombre? Porque le tocaría ya no estar en la cantina, no volver a fumar, no volver a drogarse, no volver a sentarse a cometer actos terribles. Es una disciplina de Dios y prefieren seguir con su viejo hombre toda la vida hasta que son desprestigiados, quedan completamente desprestigiados por borrachos, por vagabundos, por sinvergüenzas. Mire usted, y la gente no quiere despojarse del viejo hombre. ¿Y cómo hace para despojarse del viejo hombre? Del viejo hombre te despojas cuando el Espíritu Santo de Dios entra a dirigir tu mente. Es el Espíritu Santo de Dios que viene a dirigir tu mente. Por eso, leamos el 23. ¿Qué dice el 23? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué dice Dios? En cuanto a tu pasada manera de vivir,
despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y hay una conjunción ahí, y renovados en el espíritu de la mente. Tú tienes, hermano, que renovar esa mente viciada del viejo hombre, despojarte fuera esa mente y meterte el espíritu de la mente. El espíritu de la mente te va a renovar y vas a convertirte en una nueva persona que jamás vas a cometer esos delitos y pecados, jamás. Porque el Dios del cielo te cambió tu mente, te la renovó, te puso una mente nueva, va a renovarte el espíritu de tu mente. Tu mente es un espíritu. ¿Qué dice Romanos 12:2? Dice el Señor. Dice Romanos 12:2. Hay que, hermanos, la palabra de Dios no es una religión, no es un protestantismo. La gente lo ve a uno con la palabra y usted es protestante. ¿A qué religión usted pertenece? No, nosotros no pertenecemos a ninguna religión, fuera de las religiones. Nosotros estamos es con el poder de Dios. Amén. Y el poder de Dios es el que te transforma esa mente corrupta, criminal, y te da el espíritu, una renovación en el espíritu de tu mente. Mira, la gente está enferma de la mente. Las enfermedades mentales te descontrolan, te hacen cometer actos terribles, porque tu mente está viciada, tu mente está engañada por deseos engañosos. De manera, pues, hermanos, que esto es de renovación de la mente. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vuelve y repita. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, ¿qué dice el Señor? No os conforméis al presente siglo. No os conforméis. Usted no puede estar conforme a este siglo malo. ¿Qué estamos? ¿Cómo está la gente? La gente está triste, llena de tristeza. ¿Por qué? Porque acaban de asistir a dos actos terribles de muerte. La caída del avión que traía
el equipo brasilero, eso fue un desastre a nivel mundial. Y eso te llena de congoja a todos nosotros, nos da tristeza. Y luego el crimen de esta niña de 7 años también nos llena de ¿qué? De tristeza, de rechazo a eso. Hay un rechazo a esos actos terribles. Pero mire, la gente hoy está triste, pero ya va a llegar la feria de Cali y todo el mundo se olvida de nada. Ya en su mente no, porque se conforman con, ¿qué se van a conformar? Con el presente siglo. No os conforméis, dice Dios. No estemos conformes a este siglo. ¿Por qué Dios no quiere que estemos conformes a este siglo? Porque este siglo te va a llenar de dolor y de tristeza, que van a cometerse actos terribles. Va a haber en este mundo fenómenos terribles de muerte. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice Dios que no estemos conformes al presente siglo, sino que tenemos que renovarnos en el espíritu del entendimiento, renovarnos en el espíritu de nuestra mente, entendimiento en nuestra mente. Tenemos que renovarnos en el espíritu de tu mente. ¿Para qué? Para que comprobéis lo agradable y lo perfecto de Dios. Mira, esto se comprueba porque usted, siendo renovado en el espíritu de tu mente, ya no se va a conformar al presente siglo malo, sino que va a estar con una mente nueva, comprobando lo que dice la palabra de Dios, que es ciertísimo, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, los esperamos el próximo viernes por este mismo canal y no olviden que estamos dispuestos a atenderlos y ayudarlos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.